a todos. Muchísimas gracias a la Universidad Venezolana de Hidrocarburos por la invitación. Es para mí realmente una satisfacción y un honor compartir con ustedes lo que ha sido la experiencia y el propósito del programa de Estudios Abiertos en términos de herramientas para el reconocimiento de los aprendizajes. Me da muchísimo placer encontrar dentro del grupo un estudiante de la UCB, de la maestría. William, ¿qué te parece? Pero además que... Sí, pero además que permite inclusive vincular en esta conversación, que espero que podamos tener a lo largo de esta hora, de cómo efectivamente todos los elementos culturales, los aprendizajes, las experiencias, son conocimientos que se van dando y que son absolutamente acreditables. En las dos presentaciones que les traigo el día de hoy, el propósito es hacer un ejercicio reflexivo, inclusive en algún momento llamamos catártico, de cómo mi historia de vida, cómo mi experiencia personal se convierte en un aprendizaje, cómo se puede convertir en términos simples y concretos, inclusive en una unidad curricular de URAMAL. Bueno, como decía, agradecida la invitación y además satisfecha con la posibilidad de compartir con ustedes lo que es una experiencia viva. Como bien decía la profesora Miriam, pues mi área de base es la administración, he pasado por diferentes procesos formativos y mi trabajo de investigación doctoral estuvo asociado mucho a mi propio proceso de formación en el área del arte y la cultura. Acreditando allí más de 30 años de aprendizaje, en tanto efectivamente parte de mi trabajo desde la profesión de la administración fue la gestión de espacios culturales y eso me dio la oportunidad de efectivamente especializarme en esa área. Desde mi lugar de enunciación, como diríamos, les traje hoy algunas informaciones que son importantes en términos de su transitar por el programa de Estudios Abiertos. ¿Sí? Aquí me permito citar a la profe Miriam Anzola, en tanto no solo coordinadora del programa de Estudios Abiertos, sino como creadora de esta modalidad de reconocimiento del aprendizaje. Y partimos enunciando que la autobiografía es un relato epistémico. Y decimos que es un relato epistémico en tanto nos permite hacer una narración de hechos, ¿sí? Buscando, activando, investigando, pero... es táctil la pantalla. Ok, listo. Porque nos permite desde el yo investigar, reconocer, problematizar el propio conocimiento para de esta manera tener hallazgo. Como les comentó a los participantes con los que intercambio en otras aulas, la intención no es copiar, la intención es que conversemos porque parte de este material les va a quedar a través de la profesora Anzola, pero también porque la idea es que se haga un diálogo que les permita facilitar el proceso de construcción de su autobiografía y su portafolio, ¿sí? Entonces decimos que es un proceso, que es un relato epistémico, porque además la autobiografía, a diferencia de la biografía, se hace desde la primera persona y se comenta, se valoriza todos los hechos que son importantes para el relator. Decimos que la autobiografía es un relato epistémico porque no solo es una narración de hechos, sino porque es un proceso activo de búsqueda, construcción y problematización del conocimiento sobre la memoria, las experiencias del mundo y desde la interpretación personal y particular que le da el autor. ¿Así, profe? Sí, ¿ya? Ok. La autobiografía es un género narrativo que se diferencia de la biografía, porque les decía, porque es desde el yo, es desde la primera persona que se hace el relato. Ya deben haber conversado con la profe Anzola todo lo referido al relato, porque es importante el relato, la narración, porque inclusive desde el punto de vista neurocientífico es mucho más nutritivo para el proceso de aprendizaje. Decimos que la autobiografía es un género narrativo que emprende el reencuentro de los principales episodios de una vida, haciendo énfasis en situaciones vitales, relevantes y definitorias. Y no son únicos estos tres objetivos, pero quise compartirlos como prioritarios, los tres objetivos que tiene para el programa de Estudios Abiertos la autobiografía. Permite hacer un ejercicio autorreflexivo. Nosotros tenemos casi que una característica para definir los participantes que pasan por el programa de Estudios Abiertos y hacen la autobiografía, porque la autobiografía se convierte inclusive en un ejercicio catártico para los investigadores. Esa mirada retrospectiva de lo que he hecho o esta mirada prospectiva de lo que quiero hacer
implica una reflexión, una evaluación e inclusive un transitar nuevamente por momentos dolorosos o inclusive gloriosos de mi vida que me permiten ver cuánto conocimiento he logrado cultivar a lo largo digamos, de todo este transitar. También porque permite orientar una estructura narrativa, ¿sí? Yo al hacer un relato, al tratar de contar una historia, eso me obliga a tener una estructura que por lo general ha sido establecida y desde la literatura, como bueno, hay un inicio, un conflicto y luego hay un desenlace. Muchas de las narraciones que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana están asociadas a esta misma estructura, aun cuando no lo hagamos de manera intencional. Yo vengo a contarles que venía desde Plaza Venezuela y transité por toda la autopista y llegué aquí y los encontré. Inicio, desarrollo, fin, ¿sí? Parte de eso es un poco el propósito de la narración, no tanto como fin, porque efectivamente nosotros lo que buscamos con la autobiografía es saber lo que han hecho e inclusive encontrarlos en este discurso para entender inclusive ese ejercicio de reconocimiento. Y este ejercicio de reconocimiento efectivamente se hace desde algún tipo de orden. Yo lo puedo hacer desde el momento que nací o lo puedo hacer desde hoy en retrospectiva. Pero lo cierto es que hacer la autobiografía me obliga a un ejercicio de organización para inclusive de esta manera hacer este relato. El tercer objetivo es ofrecer una perspectiva sobre fenómenos sociales. El contar mi vida, el contar qué pasó o en el momento que pasó, implica que inclusive yo haga ese ejercicio de revisión, qué pasaba en el entorno, que me hace recordar o que me hace entender esta vivencia de esta manera. Entonces no podemos decir inclusive que la autobiografía o que inclusive este relato que hacemos en que se hace como autobiografía no es desde la primera persona cuando muchas de mis emociones van descritas en este documento. ¿Qué hemos encontrado en la mayoría de las autobiografías de nuestros participantes? Que efectivamente mucho de la emotividad está allí y nos hemos permitido caracterizar como que en 3 etapas, ¿no? Cuando hago la narración de mi vida desde el momento del nacimiento, pues efectivamente esa etapa de la infancia la describo con mucho dolor, con mucha alegría, y luego voy narrando y eso va describiendo estadios, va escribiendo momentos que nos hemos permitido ver como etapas especiales, etapas magníficas y etapas bonitas. No quiere decir esto que efectivamente la autobiografía lleve esta estructura, pero sí nos ha mostrado en esta investigación que hemos venido haciendo que mucho del relato que hace el investigador está asociado a lo emotivo y se describe, digamos, más o menos en estas etapas. Mucho de la infancia se recuerda con mucha inocencia, se describen los momentos bonitos y a la medida que va evolucionando este relato se comienza a tener más conciencia de las decisiones, de los logros, de los avances. Entonces encontramos que dentro de la autobiografía muchos de los investigadores, de los participantes, hacen sus descripciones en algunos casos inclusive desde lo inductivo. Nací el día tal y crecí en tal lugar y mi familia es tal y me desarrollé, como en algún momento comienzan también a hacerlo desde el punto de vista deductivo y comienzan en este momento estoy en la Universidad Audiovisual porque entonces es mucho más introspectivo el ejercicio de la autobiografía dependiendo desde el lugar o desde el momento en que quiero desarrollarlo. Les comparto esta lámina que no es una norma, sino en algunos casos es una orientación. En tanto estructura narrativa, la autobiografía invita al participante a reflexionar, conocer y estructurar su historia de vida para reconocer allí los aprendizajes que ha tenido. ¿De qué manera le proponemos a los participantes desarrollar su autobiografía? Bueno, extrayendo anécdotas, eso es importante. ¿Sí? ¿Qué cosas me pasaron? ¿Por qué me pasaron? Y allí está el ejercicio reflexivo. ¿Sí? ¿Y por qué esto es importante para mí? Esto, en alguna medida, ¿de qué forma marcó mi desarrollo? ¿Por qué es importante? Y desde esa reflexión de la importancia comienzo a denotarlo como elemento constructivo, como elemento estructurador de este nuevo conocimiento. Elegir un punto de partida, sobre todo porque este documento que se lee que se construye en solitario y que de esa misma manera se lee en tanto se comparte con un tutor, debe tener una lógica
en la descripción para poder entender inclusive su desarrollo. Narrar desde la primera persona, y esto es fundamental, y aquí quiero rescatar una máxima que hemos estado estableciendo desde algunas universidades, que es la importancia de desarrollar conocimientos propios, que desde América Latina seamos capaces de construir nuestro propio conocimiento y contar nuestra propia historia. Esto ha venido inclusive invisibilizando históricamente, porque efectivamente todo el conocimiento, toda la literatura, toda la información que hemos recibido siempre ha sido generada desde otras latitudes. El llamado desde un tiempo para acá es efectivamente a decolonizar el conocimiento y empezar a escribir desde lo que hacemos. E inclusive a humanizar ese conocimiento en tanto son personas quienes lo desarrollan. ¿Sí? No es lo mismo la historia de Ana Sofía Fanador que la historia de cualquiera de ustedes. Aun cuando estemos en un mismo país, en una misma ciudad, hay elementos que nos diferencian y eso es lo que nos hace únicos. Y por eso es que cada participante del programa de estudios abiertos es único, su malla es única, su portafolio es único. El elemento común o cohesionador es la salida. La salida es que en algunos casos definen dónde está la particularidad, pero cada uno de ustedes, teniendo una historia de vida diferente, también tiene un portafolio diferente, una autobiografía diferente. Tomar en cuenta el contexto, y esto particularmente porque mi aspiración puede ser salir o egresar por desarrollo endógeno, mención, perforación, pero resulta que mi historia de vida apunta más a que yo estoy en el área de análisis. Entonces, hacer esa revisión de para qué estoy desarrollando esta autobiografía, además en qué contexto la estoy elaborando, para qué la estoy construyendo, determina mucho inclusive y es muy orientador para el tutor, el evaluador, quien les va a acompañar en ese proceso de revisión. Escribir con honestidad, por lo que le decía, porque una cosa estoy escribiendo en la autobiografía y cuando el portafolio pide mostrar las evidencias, pues evidentemente, valga la redundancia, no existe. Yo cuento en la autobiografía que soy maravillosa bailarina y no tengo ninguna evidencia que diga, que constate, más allá que pueda hacer una prueba, ni una foto. Entonces es importante que esos referentes, ¿sí? Que no es un currículum, ya lo vamos a ver, sino que en algún caso sean esas muestras, esas credenciales, esas evidencias, esas fotografías, esos certificados, esos diplomas que dan cuenta de esa historia de vida que usted está allí compartiendo, ¿sí? Y también estructurar el relato, porque efectivamente se nos da cuenta de la evolución que usted ha tenido como persona, como profesional, como sujeto, ¿sí? ¿Eso qué implica? Que además le permite a usted verse, reconocerse, ¿sí? Una cosa muy impresionante que nos pasa con regularidad con otros participantes es que puedo colocar en mi autobiografía que pertenezco a los Scouts. Sí, es importante para nosotros, porque desde las ciencias exactas yo puedo entender, por ejemplo, que el que usted sea Scout me da elementos de empatía, trabajo en equipo, disciplina, liderazgo, solo con estar en esta actividad. Y no es que usted necesite un certificado que diga tuvo 20 puntos en liderazgo, tuvo 20 puntos en colaboración, pero el hecho de que usted esté allí y que permita mostrar que efectivamente hace un trabajo colaborativo, habla de otros elementos que la academia también busca formar. Más de alguno, ¿todos tienen carreras de pregrado ya? Sí, sí. Todos han pasado por el pregrado, sí. Y en algún caso, en pregrado existen las materias electivas, ¿sí? Aquellas que complementan, ¿sí? En muchos de los casos, estas otras actividades que nosotros desarrollamos pueden ser consideradas materias electivas, que son importantes para el programa de estudios abiertos porque perfila inclusive su área de egreso. O sea, yo quiero egresar por el área de pedagogía alternativa o pedagogía crítica, tengo que dar muestras de eso en mi autobiografía, para inclusive con eso, con ese relato que estoy haciendo, decir, bueno, esto es importante para mí porque esto me permite relacionarme con las personas, porque me da seguridad. Esos son elementos de valor que nosotros consideramos en la autobiografía. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Importante
La autobiografía, aunque es un requisito del programa de estudios abiertos, ¿sí? no tiene calificación. Una autobiografía no es buena ni es mala, no tiene 20 ni 10. ¿Sí? La autobiografía lo que es una guía para acompañar a su tutor a reconocer junto a usted todos los aprendizajes que ha tenido. Entonces, esta explicación, toda esta descripción que en algún caso les he venido comentando, es un poco una incitación a escribir y a contarnos de qué va lo que hacen, porque quieren estar aquí, porque es importante para ustedes participar en un programa que les es capaz de reconocer los aprendizajes, en algunos casos no académicos, pero que han sido importantes y son importantes para su formación como persona y que además les permite reconocerse y ser reconocido como un profesional en el área que está, aun cuando no tenga título, porque la experiencia también es un conocimiento, que es un poco lo que el programa de estudios abiertos aspira a que ustedes puedan mostrar a través de este documento. Hasta aquí, autobiografía. ¿Preguntas? Adelante. La autobiografía, si yo lo hago como un currículum, pues es muy fácil para mí hacer. Eso, por lo que yo poco que entendí porque llegué tarde, ¿es como una trampa o no? ¿O es correcto que yo haga simplemente un currículum así escrito? No, es súper pertinente la pregunta porque luego de este espacio vamos a hablar del portafolio, que el portafolio es lo que por lo general lo que tiende a confundir con un currículum. Hay diferentes maneras para hacer una autobiografía. Yo puedo tomar el currículum con el que presenté credenciales para entrar a la UVH y eso puede orientarme a contar mi historia. Pero en la autobiografía usted no le dice a nadie, yo soy mamá de 2 hijos y de 3 perros, ¿sí? Y me gusta caminar en las tardes. Y contemplo el Ávila y me inspira y escribo poemas. Y eso hace que cada día me comprometa más con el desarrollo cultural de este país porque entiendo que la identidad es nuestra defensa. Eso no lo dice un currículum, eso lo dice una autobiografía. Y eso me permite a mí ver si efectivamente con lo que usted quiere ser reconocido está allí, ¿sí? Si me permiten, hagamos un ejercicio simple. Cualquiera, el que lo desee, descríbase sin mencionar su profesión, sin mencionar qué aspira el programa Estudio Abierto. Como persona, ¿quién soy? Adelante. Yo soy una señora de 61 años. Madre de 2 hijos, madre de madrastra, madrastra de otra nani. Amo a mi esposo, más me gustan todos los hombres. Ese es tu sueño. Puedo seguir diciendo cosas. Y yo te puedo decir, por ejemplo. Pero decir eso, para mí, me suena más fácil para es como más serio. Porque aunque yo soy un poco loca, Fíjate. mi lado serio me parece que no me voy a representar mi lado. Fíjense qué pasa y voy a hablar en primera persona, pero además porque yo vengo de la formación clásica. O sea, yo llegué al doctorado con una formación clásica, ¿sí? Informática, recursos humanos, administración, una maestría en gestión de políticas culturales de la academia completa. Y le cuento la anécdota. El año pasado, en un evento que tuvimos en noviembre, se lee como experiencia en una investigación que estaban haciendo un extracto de mi autobiografía y yo volví a llorar como el día que la escribí, porque cuando estaba escribiendo mi autobiografía sentía que estaba vulnerando mi privacidad. Eso de contar lo que yo soy es una cosa muy compleja, porque además históricamente nos han enseñado a que escribe otro, cuenta otro. Entonces suponer que yo diga que además
soy generosa en términos de afecto porque tengo mis hijos y tengo otros hijos, pero además porque soy capaz de amar a una persona y a otras personas. En términos inclusive de prejuicios sociales no lo digo porque temo inclusive el juicio, la evaluación, el estigma. Por ejemplo, pero si yo estoy optando para un título que tiene que ver, capaz que lo pongo. Lo que yo creo que es importante es varias cosas. Uno, la autobiografía es más un autorreconocimiento. Es mirarme en retrospectiva, es saber qué soy y entender que todo lo que he transitado hasta ahora es importante para lo que ven hoy. Y esa revisión implica eso que les decía, un ejercicio catártico de entender que se murió mi perra y dolió, pero efectivamente me levanté nuevamente y ahora consigo la vida de otra manera. Eso, que además puede ser resiliencia, es una evaluación, es una revisión que yo hago. Que si la autobiografía para un pregrado y un doctorado va a ser diferente, la autobiografía es única, es mi historia de vida. Y nadie me puede decir que está mal escrita, la escribí yo, es mía. ¿Qué es lo importante de la autobiografía? Yo creo que inclusive es eso, lo que les decía, ese ejercicio de reconocimiento. ¿Sí? Y puede tardar mucho, y puede ser dolorosa, o puede ser muy grata, dependiendo de cómo le enfoque. ¿Sí? No hay duda, les decía, que nosotros sabemos cuando el participante pasó por el programa de Estudios Abiertos y hizo la autobiografía, porque se detiene allí a reconocerse. Es que me costó mucho y reconocí que cuando se murió mi mamá yo no lo pude superar y esos fueron mis años de estancamiento. O describe en la autobiografía, estuve 7 años sin empleo y descubrí con la autobiografía que estaba estancada porque esas cosas que no suponen un ejercicio de terapia por parte del programa Estudios Abiertos, sino una revisión de lo importante que ha sido, lo bueno, lo malo que ha pasado por mi vida y cómo eso me ha construido. Cuando hablamos inclusive del contexto en el que se está escribiendo es porque eso también influye. ¿Sí? Eso de ser un ente social que se relaciona con otros, también habla de esto, de cómo me relaciono con otros. Y deben haberlo visto, y si no lo van a ver, y van a quedar absolutamente maravillados con la exposición que hace la profesora Anzola sobre la teoría de la mente y la teoría de complejidad, de lo importante que es cómo vemos al otro y desde dónde lo vemos. Y eso en algunos casos establece inclusive nuestros comportamientos y nuestros referentes. Y eso está allí. ¿Sí? Porque yo estudié informática antes que geografía o historia, que era lo que me gustaba. Bueno, porque yo vengo de una familia de clase baja donde había que salir a trabajar primero antes que. Y eso lo reconozco en mi autobiografía. Y digo, bueno, ¿por qué terminé yo haciendo doctorado en arte y cultura? Porque eso era lo que quise hacer siempre. Pero que las condiciones, el contexto, las circunstancias me obligaron a priorizar otras cosas. ¿Sí? Eso es importante. Y inclusive, parte de las recomendaciones que hacemos en términos de autobiografía, de estructurar, es porque eso me permite inclusive reconocer y evolucionar. ¿Sí? Yo puedo hablar desde la infancia, y en la infancia qué aprendí, o qué cosas puedo capitalizar. En la adolescencia, la adultez, la madurez. En algún momento de mi vida yo no me hubiese atrevido a lo que les decía, es decir, yo soy madre de 5, porque tengo dos hijas y 3 perras, por ejemplo, ¿no? Y cualquiera diría, bueno, ¿y esta señora? Porque inclusive socialmente y en un currículo eso no se pone, o no se ponía, porque se ha encontrado que efectivamente estos elementos hablan de otros perfiles, de otras maneras de relacionarse, de otras maneras de porque entendimos que no es solamente lo externo lo que construye, sino que hay un conjunto de elementos internos que lo hacen persona. ¿Sí? Adelante. Un gusto, Norberto. Lo que quería preguntar es hasta dónde me permito yo mismo en la autobiografía colocar unas cosas muy profundas personales y hasta dónde yo puedo enlazarlas con la parte de la academia, todos los capítulos, todos los documentos. Sí, hay dos momentos, 2 herramientas, 2 perspectivas, 2 instrumentos, ¿sí? La autobiografía siempre es más para reconocer esas cosas que no están certificadas, porque yo tengo mi carpeta con todos mis diplomas, mis títulos, mis credenciales, mi constancia de trabajo, mis nombramientos, ¿sí? Eso lo tengo allí, y eso está allí.
Ahora, ¿cómo traduzco yo esto a un relato? El 27 de septiembre obtuve el 20 en la materia, o sea, eso fue importante para mí en mi historia de vida. ¿Por qué lo resalto? Si como en ese cuento, o sea, ¿tienes allí tu carpeta? ¿Sí? ¿Tienes tu carpeta? Ajá. Cuéntame tu carpeta sin darme datos de fecha ni de título. Cuéntame muy rápido tu carpeta. Cuéntame tu carpeta. Sí, cuéntame tu carpeta. O sea, en una cosa muy corta, cómo construyes tu historia de vida, no necesitas tu carpeta. Tu historia de vida la sabes tú y la cuentas tú. Ah, bueno, cuando yo te preciso, pero es que yo necesito validar que tú eres, aparte de especialista profesional en algún área, ¿qué característica te puede definir, por ejemplo? Cualquier cosa. Soy papá, soy esposo. Tengo una mamá que amo mucho. Tengo 3 hijos, dos niñas y un varón. Me encanta mucho la vida, la creatividad, el arte, pero me encanta también la ciencia y la creatividad plástica. Que ahora se ha demostrado que una cosa no está divorciada de otra, pero en un momento no empatizaban, para nada. Entonces, este tipo de cosas que si tú me preguntas a mí, como un evaluador externo, yo digo, probablemente este es el candidato que yo necesito porque es capaz de armonizar las ciencias duras con las ciencias blandas, por decirlo de alguna manera, porque eso también habla de ti. ¿Sí? Y fíjate tú que en el currículum o en esa carpeta de documentos, a menos que pongas las partidas de nacimiento, la carta de matrimonio y la partida de nacimiento de tus hijos, no da cuenta de esto que es importante para ti. ¿Sí? Porque además yo hubiese podido decir, bueno, yo soy doctora en creación intelectual, postdoctora en lingüística. No, yo empiezo por decirle, yo soy lo que ve, pero además de las cosas que más me enorgullezco y que me hacen mucho más feliz y que además me motiva esta conversación es decir, yo soy mamá de 2 niñas y 3 perros. Esa es de las cosas más felices, ¿sabes? Porque es lo que más disfruto. Y porque además, si yo voy a hacer un relato y pretendo que este relato sea motivador, no empiezo por decirles qué horrible, mi carro no tiene aire acondicionado, caí como entre, ¿sabes? Entonces, ese tipo de enfoque es lo que me permite a mí contar. Y la autobiografía, a partir de lo que tú estás preguntando, ¿cuánto cuento? Lo determinas tú. Y uno puede hacer muchas versiones de autobiografía. Yo realmente tardé, y perdónenme el yo, en terminar, porque la carpeta con todos los soportes lo tenía. Porque además, esa cosa de cuando vas teniendo mayor experiencia, por no decir mayor edad, uno sabe que hay cosas que va compilando. Ya yo tenía mi carpeta, pero contar mi vida, y lo que les decía, para mí era vulnerarme, era mostrar esta sensibilidad que como administradora no debo tener. Los míos son los números y que no cuadra y que cuando la autobiografía me obliga o me invita a mostrar otras cosas, descubro que efectivamente yo no me tengo que ir por pedagogía, yo me tengo que ir por creación, porque yo lo que estoy es mostrando mis capacidades para el área del arte y la cultura, que no había nada que me certificara. Y soy docente asociada de 2 universidades académicamente, pero yo lo que estaba buscando era reconocer y que me reconocieran las capacidades que experiencialmente había ido adquiriendo en la práctica, porque lo que me ha aproximado al área del arte y la cultura es la administración, pero yo quería ser reconocida como creadora, y esa creación fue parte de lo que vi en mi vida. Ah, bueno, sí, pero es que yo produje esto, yo hice esto, cosas que en algún caso, bueno, sí tuve que buscar los programas de mano o las constancias, pero lo primero que descubrí en la autobiografía es que lo que yo quería era esto. ¿Hasta dónde lo determina uno? ¿Qué tipo de autobiografía hago? Si es para pregrado o posgrado, también es una decisión muy personal. Y la autobiografía, lo que decía, es contar de ti, no es un tercero. Porque el tercero supone, para hacer una biografía supone una entrevista, cuénteme. Ah, ¿y usted nació en dónde? ¿Y usted qué dice? Y esto siempre, y esta biografía siempre va a estar mediada por la percepción del otro, que no es lo mismo cuando tú escribes de ti, ¿sí? Porque
saber qué cosa es importante en esta entrevista para hacer una biografía, siempre está mediada por eso, por mis referentes, por mis creencias, por mis prejuicios. Quizás esto que contaba la compañera, esa manera de relacionarse o de relacionarse de forma personal, si dentro de mi cultura, dentro de mis creencias, esto no significa un prejuicio, no voy a tener ningún problema en escribirlo y contarlo. Pero si socialmente está estigmatizado, pues evidentemente es una cosa que ella no va a querer que se visibilice, ni que se exteriorice. Por eso es que el ejercicio de la autobiografía es yo conmigo y hasta dónde lo quiero decir. ¿Sí? Lo que dice la doctora suscrito, también suscrito además por su comunidad. Uno en la autobiografía puede hablar en tercera persona, pero es uno mismo que está hablando. La autobiografía, de hecho, que es un libro publicado, es en tercera persona. Ella era una niña sujeto. Y muchas de las autobiografías literarias Neruda creo que habla, confieso que ha vivido y en muchos pedazos habla de tercera persona, ¿sí? Pero es Neruda, no hay duda de que es él el que está hablando, ¿sí? Creo que casi no tiene también habla, uno puede hablar en tercera persona, pero eso es un recurso literario, estilístico, pero es uno que está hablando, ¿sí? Quería hacer esa anotación porque mucha gente me ha dicho, lo puedo hacer en tercera persona. Si eso no te despersonaliza, si es una cuestión solo de estilo, sí, obviamente, pero eres tú el que estás hablando. Voy a hacer la anotación porque hay gente que le es fácil escribir. Ella creció, no sé qué, sí. Pero no viene mediado por nadie. Porque además, lo que les comentaba, esta mediación en algunos casos, sí, ahorita les permito, esta mediación por lo general siempre incorpora juicios, creencias del otro, que no necesariamente reconocen a esta persona. ¿Ustedes querían decir algo? Adelante. Aquí conversaba con el profesor Dani. ¿Vale colocar ahí nuestra etapa embrionaria? Si lo considera importante y en algún caso. Porque hay un elemento que con la profesora Besabe hemos conversado de que uno, bueno, bíblicamente, antes de tenerte en el vientre de tu madre, ya te conocía, hablando de los padres con nosotros. ¿Vale eso para la autobiografía? Pienso. Lo que les decía, no hay autobiografía buena ni mala, ¿sí? ¿Sí? La autobiografía no tiene ni 10, ni 20, ni 1, ¿sí? La autobiografía es el relato de su vida. En tanto, eso le permite describir y reconocerse como un ser, como una persona generadora de conocimiento, ¿sí? Si para usted es importante, incorpórelo. Y en algún caso, inclusive, ese relato que va a hacer allí, lo correlaciona con el resto de la historia que usted va a contar en ese documento. Y inclusive parte de la invitación a escribir la autobiografía es eso, a reconocerse, porque esto es importante para mí. Y otra cosa, si con esto es cierto. Usted mencionó 3 etapas, especial, magnífica y bonita, pero vale también colocar nuestras etapas de declive. Absolutamente, absolutamente. Y esto, digamos, esto es una consideración muy personal. Nosotros hemos tenido, y es un documento escrito por la profe Anzola, donde hemos encontrado que efectivamente muchas de las autobiografías efectivamente se escriben en esa forma. Empieza desde la infancia, empieza muy entusiasta de la infancia y luego cuando va evolucionando la madurez encuentra las dificultades y las describe y entra en declive y luego vuelve a contar cómo digamos, emergió de esa situación. Pero es parte de esa, no me atrevería a decir autoevaluación, pero a ese reconocimiento de lo que soy, cómo llegué a esto. Tuve días buenos, tuve días malos y estaban allí y son los que han construido lo que soy hoy. ¿Sí? Gracias. A propósito ya describí quién soy, ¿sí? Y reconozco que hay un ser
un ser pensante, generador de conocimiento, con una altísima experiencia, con unas altísimas capacidades y no todas certificadas, ¿sí? La segunda tarea o el segundo momento es el portafolio, porque el portafolio es como me atrevería a decir, el segundo de los 4 requisitos, herramientas que el programa de estudio abierto demanda. El primero, efectivamente, es la autobiografía, el segundo es el portafolio, el tercero es la malla y luego es el trabajo de investigación, ¿sí? Entonces, en ese ejercicio de reconocimiento, pero inclusive antes de la autobiografía, esa aproximación al programa de estudios abiertos con los diferentes seminarios que se hace para entender por qué este programa es como es, para entender por qué es importante o reconocer las otras formas de aprendizaje y conocimiento. Reconocer por qué es importante la percepción, la concepción y mi relación con los otros. Es un poco, digamos, crear ese contexto para que desde allí, entonces comienzo a desarrollar mi segundo documento, que es la autobiografía, mi primer documento, que es la autobiografía. Una vez tengo la autobiografía y reconozco lo que he necesitado, entonces comienzo a constituir un documento que describe, con el mismo ejercicio narrativo, o va mostrando narrativamente y con los soportes las evidencias que dan cuenta de lo que yo he dicho en la autobiografía, ¿sí? Muchas veces ha pasado que estoy escribiendo, estoy estructurando el portafolio y me doy cuenta que debí decir esto en la autobiografía, porque resulta que cuando estoy cotejando, encuentro que esto sí, me detengo aquí y encuentro que esto fue importante. Entonces me regreso a la autobiografía. No hay momento preestablecido para entregar la autobiografía y el portafolio. Sí debe ser antes del final del programa, sí, porque eso, la autobiografía y el portafolio, lo vamos a ver al final de esta presentación, nos da los insumos a quienes les acompañamos en el programa de estudios abiertos para construir la malla, para construir juntos esas descripciones de un conocimiento que usted tiene que le va a permitir un área de egreso y una subárea. Pero ¿por qué les decía el portafolio? Porque eso inclusive me permite construir mi autoconcepto. Lo que les decía, yo he trabajado toda la vida en la industria petrolera, pero yo quiero salir por el área de creación artística, porque yo descubrí que esa es el área en la que yo quiero egresar. Y eso me lo permite mi autobiografía y el portafolio. Es así. Es así. Okay. Yo pudiera tener, o sea, yo veo la autobiografía, cuando digo yo soy quien soy, ¿verdad? Producto de las experiencias que yo he tenido. Y hay experiencias que yo he tenido que de repente no las voy a colocar allí, porque no tienen esa validación, porque no tienen ese soporte. Por ejemplo, yo fui deportista y yo representé a Mérida infinitas veces desde el infantil hasta la universidad. ¿Qué me dio a mí eso? Cuando yo entré en el campo laboral, cuando a mí me hablaban de gerencia, yo lo comprendía perfectamente. Yo comprendía que había un procedimiento, un lineamiento, que había una forma de hacer las cosas, que había incluso después cuando me conecté con neurociencia, hacer el foco. Porque cuando nosotros nos decían, tienen que sacar por el puesto 1, ahí yo hacía el foco y direccionaba dónde iba. Hacia valor. Exacto. Entonces eso, yo no tengo ninguna certificación. Es lo mismo, yo soy tejedora, yo tengo una visión de tejedora. Pero tú te das cuenta que me estás haciendo tu autobiografía y que tú misma estás reconociendo aprendizajes allí, ajá, o materias allí que no están descritas. Que yo no las tengo validadas, como decir, a mí no me validó nadie que yo hice deporte, que tiene todas estas cosas que tú aprendiste del trabajo en equipo. Pero fíjate, eso que tú estás reconociendo es lo que de alguna manera tu tutor o quien te acompaña en el programa de estudios abiertos, si tú no lo dices, él es capaz de reconocerlo, pero tú misma lo estás diciendo. Cuando tú cuentas en tu autobiografía, yo estuve en deporte y no tengo ninguna certificación, pero el deporte me dio la posibilidad de esto y esto y esto y esto, tú misma estás reconociendo en tu autobiografía que hay un aprendizaje y que hay un conocimiento que no es explícito, que no está certificado, pero que tú lo reconoces. Okay, ¿Lo ves? Okay. Y lo voy tejiendo en función absolutamente. De la experiencia
Absolutamente, absolutamente. Vamos a decir, donde te validan, por ejemplo, yo soy magíster en gerencia empresarial. Entonces, ok, mira, yo esto que está aquí, lo relaciono con esto, lo relaciono con el PG, lo voy relacionando con todas. Absolutamente, absolutamente, pero además me satisface que efectivamente tú misma estés en este momento describiendo lo que es capaz de decir una autobiografía. El solo hecho de practicar el deporte por accidente, por intención, pero en el deporte reconozco que ha permitido, me ha dado herramientas desde el punto de vista del conocimiento para abordar esto y esto, esto. Ahí hay un auto reconocimiento, ¿no ves? Feliz día. Buenos días. Bueno, agradecida de estar aquí. Me encanta este modelo, este enfoque, esta mirada, me parece extraordinariamente maravilloso. Y entiendo que por un lado la autobiografía lo que busca es ese autorreconocimiento de esas cosas que nadie te ha dado un documento, que es lo que sí nos va a pedir el portafolio. O sea, el portafolio nos va a pedir como una suerte de documentación que nos permita no validar este reconocimiento, porque esto es más personal, sino más bien como un reconocimiento desde lo más profesional. Entiendo que es así, ¿no? Permíteme dejarte, no necesariamente profesional, porque yo puedo tener un curso de hacer gelatina, y eso es importante para mí, y yo lo pongo en el portafolio. Porque quizás en la autobiografía yo entendí que estaba en un momento de dificultad económica y me hice de este nuevo oficio para salir de la situación. Y eso es importante para mí y yo lo coloco allí, ¿sí? Y aun cuando no sea la maestra gelatinera, efectivamente es importante para mí, está en mi historia de vida, está en mi portafolio y no necesariamente me adjudica una profesión. ¿Sí? Pero digamos, en términos generales o en términos precisos de tu pregunta, sí, el portafolio lo que está buscando es esos soportes, pero no es una estructura rígida que por fechas o segmentos describe tu historia de vida. Es un relato soportado. La autobiografía no necesita los soportes. El portafolio nos sugiere que coloques los soportes, ¿sí? Porque lo que digo, mi historia de vida la cuento yo, o sea, con lo cual yo no tengo que dar fe, no necesito que nadie me diga, contándote mi historia, lo que yo creo que soy. Ahora, si yo necesito un reconocimiento, yo necesito una acreditación, yo necesito el reconocimiento de unos aprendizajes que pueden ser experienciales o profesionales, tengo que mostrar evidencia de esto. A lo mejor la fotografía, sacando por el 2, o una fotografía recibiendo. Eso da fe que jugaste voleibol, ¿sí? Porque tú mencionas en tu autobiografía que el deporte fue importante, ¿sí? Y eso está allí. Lo que te decía, en mi portafolio están los títulos académicos, los cursos, seminarios, nombramientos, sesiones, hasta todo lo formal. Pero para mí es importante comentarles eso. O sea, yo aprendí a hacer primeros auxilios caninos, por decir cualquier cosa. ¿Eso es importante para mí? Sí. ¿Cómo lo relato en el portafolio? ¿Sí? Entonces yo puedo comenzar poniendo, que nos pasa mucho, la mayoría de las autobiografías comienzan, yo nací el día tal, y ponen la partida de nacimiento. No es necesario. Usted da fe, el solo hecho de que esté escribiendo que usted nació. Pero en algunos casos, pasan cosas como esa. No todo tiene que tener un soporte, ¿sí? Pero en términos de lo que sea importante, digamos, está allí. Lo que les decía, una autobiografía no es buena ni es mala, ni tiene 0,1 ni 20. Y lo que les decía también anteriormente, el portafolio lo que busca en algunos casos es definir de manera conjunta efectivamente cuál es el perfil de egreso que usted va a tener, ¿sí? Adelante. Quería hacer un comentario en línea con lo que decía la profesora Raiza, creo, la profesora Elsa. Yo también me preguntaba cuando hice por primera vez mi resumen curricular, yo decía, ¿cómo coloco yo que soy músico? En ese momento me hice esa pregunta y al final de todo terminé colocando,
Porque nosotros los músicos incluso pensamos que la música abre mucho las puertas, y como hice, con esa intención fue que lo terminé colocando allí en el resumen curricular, pero qué difícil fue porque, o sea, tenía todos los modelos de resúmenes curriculares y en ninguna parte aparece nada de eso. Entonces, al final le terminé colocando como otras destrezas, o algo así, un adicional aquí. Pero, oye, eso de verdad que, o sea, por lo menos desde el punto de vista, yo pienso que siendo músico, aparte del lema de que abre mucho las puertas, que es la octava inteligencia, que aplica y desarrolla. Quizás el tema de comprensión, incluso hasta para aprendizaje de idioma, que después de eso me di cuenta, no lo sabía, pero después me puedo dar cuenta que también me ayudó incluso. Muchos de ustedes han visto o conocen los currículos que dice soy proactivo, características, soy proactivo, empático, ¿sí? ¿Dónde está la constancia que dice que usted es proactivo y empático? ¿Sabe? Bueno, después de tantos años fue que entré a la escuela de música y sí, Absoluto. Claro, lo que les decía, y es digamos, es casi que una misión o quizás es un compromiso que de manera personal yo comparto con los estudiantes, es la importancia de escribir desde lo que nosotros somos. O sea, yo creo que eso obliga a que inclusive haya otra mirada de la generación del conocimiento. Entonces, además, me alío contigo no solamente porque eres músico, sino porque milito en la gerencia cultural, pero además porque estoy convencida que la cultura es lo que transforma todo, ¿sí? Que siempre ha estado subordinado, y ya corto porque siempre me van a echar por el área de arte y cultura, que efectivamente lo que somos está asociado a eso. Y que por allí ha sido inclusive el elemento de dominación, el lenguaje, los comportamientos. Entonces, a partir de allí es que nosotros deberíamos, en algunos casos, enunciar nuestro discurso. Pero a propósito de lo que tú decías, que lo tomo para lo de los currículos, la diferencia de un currículum y el portafolio que el programa Estudios Abiertos les demanda, es que efectivamente sea también un relato, no es experiencia profesional. Del 2025, del 2021 al 2023 fue gerente de tanto. Del 2024, sí. Sí es importante porque me da una estructura para contar, bien. Pero no es una compilación de soportes con fechas y cargos. Es un cuento, Y yo no sé si ya se lo comentaste, mira, a mí me encanta el seminario cuando ella habla y dice que a las personas les gusta el chisme porque además activa inmediatamente la diferente, pero además porque el escuchar sí, porque el contar, no solamente cómo activa las partes del cerebro, sino que también hay una proximidad, el otro tiene una mayor atención. Si usted desarrolla su portafolio desde este relato, inclusive hay un ejercicio de empatía inmediato con el lector, porque le está haciendo una historia, le está contando, ¿no? Sí. Bueno, lo vemos en TikTok cuando la gente dice voy a dar un story time de no sé qué cosa y la gente fascinada, ¿verdad? Esas son tendencias actuales, el storytelling, que no es un chisme, sino que sencillamente yo de mi vida puedo contar y puedo dejar un regalo, una narración, un relato, una anécdota, una enseñanza, ¿no? Y son herramientas que son muy útiles. Fíjate que hoy en día la gente habla de ya no debería llamarse así, las competencias blandas, que son todas las relacionadas con comunicación, trabajo de equipo, liderazgo, etc. Hoy en día se llaman competencias poderosas. O sea, ya no es competencias blandas y competencias duras. Ahorita son competencias duras y las competencias poderosas, porque las que verdaderamente marcan una diferencia en el comportamiento son estas competencias, ¿no? Porque yo puedo ser extraordinariamente buena, me pude haber estudiado en las mejores universidades del mundo, pero si no tengo ese componente personal para trabajar con el otro, para empatizar, y eso está súper ultra estudiado en la neurociencia. Entonces, cuando yo te escucho hablar, me llega una herramienta de desarrollo personal que se llama la ventana de John Harris, que es una herramienta bellísima que nos habla de
rapidito, tiene dos grandes variables, que es lo que yo sé de mí y que los otros saben de mí. Entonces eso se construye en una cuadrícula. Entonces en la primera cuadrícula está lo que yo sé de mí y los demás saben de mí, ¿no? Por ejemplo, yo sé de mí que soy mujer y los demás lo pueden evidenciar, ¿verdad? Está otro componente que es lo que yo sé de mí, pero los demás no saben de mí, que son mis áreas ocultas, mis secretos, mi intimidad, que yo no se la cuento a todo el mundo, eso es mío. Entonces me encanta porque esta herramienta nos permite, digamos, que hacer una expresión de eso que yo sé de mí, que es mi intimidad y que muy probablemente muchos no saben. Y eso desde el punto de vista del desarrollo personal es riquísimo porque abre puertas a mi autoconocimiento y a mi autoexpresión. La otra área es aquello que los demás saben de mí, pero yo no me doy cuenta. O sea, las personas están mirando cosas que yo no sé, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mariela abre los ojos muchísimo, o cuando se pone brava, yo tengo un amigo que decía, Mariela cuando se pone brava se le pone la nariz aquí. O sea, entonces eso yo no lo sabía de mí y si él no me lo dice, yo no lo sé y cuando lo sé lo paso entonces al área conocida que se llama así. Y el otro área es súper importante que es esa área, que es la terapia que nos ayuda a trabajar esos procesos. Entonces cuando lo descubrimos, lo bonito es que lo puedo pasar al área conocida. Y es una herramienta bellísima que nos permite ese autoconocimiento. Entonces yo te escucho hablar de esto y a mí lo que me llega es el trabajo con la ventana de Johari y la importancia de ese autoconocimiento, es decir, de saber más sobre mí misma, que yo diría que es el gran regalo de la vida, porque como dices tú, estamos como muy pendientes, bueno, del otro o de esa otredad que también es muy importante y muy bien hacia afuera, pero en qué momento entonces miro hacia adentro y más que me autoevalúo, me automiro para autorreconocerme, ¿no? Y bueno, me encanta este proceso. Muchísimas gracias. No, a ustedes, pero además de lo que tú dices y digamos, parte de mi compromiso con el programa Estudios Abiertos, pero inclusive con mi espacio docente, es reiterar cada vez más que no somos dos individuos separados, ¿sí? Que esto que en algún momento se trató de divorciar, que eran mis capacidades, mi fragilidad es parte de lo que yo soy, ¿sí? Y puedo ser muy buena en las matemáticas, pero soy un ser humano también, que tiene otras, y que esa parte también me tributa a estas capacidades que yo pueda tener. Y es un poco, e inclusive cuando hablamos del autorreconocimiento es, lo que yo soy es porque eso también está allí, y eso también tiene un valor. Y para el programa Estudios Abiertos también, y es un poco lo que busca, hacerles entender que no solo lo formal, que no solo lo académico, que no solo lo laboral es lo que lo construye como una persona pensante, como un generador de conocimiento, sino que su relación con otros, su capacidad de reconocerse, es lo que en algún caso lo hace un ser integral, ¿no? Les decía, el portafolio es una herramienta educativa que fomenta la reflexión y que en alguna medida viene a complementar la autobiografía, ¿sí? Y permite inclusive la autoevaluación y la visualización hacia el progreso. Porque efectivamente de este relato, de esta construcción que ustedes hacen, de esa revisión, autoevaluación que hacen con la autobiografía, y luego pasan a estructurar este conjunto de soportes, permite inclusive plantearse una mirada prospectiva de lo que esperan. Porque ya yo llegué aquí, he hecho todo esto, mira todo lo que he hecho, con todas las dificultades, con todos los aciertos, con todos los llantos, con todas las caídas, hacia dónde quiero ir. Y eso es importante. Lo que les decía, el portafolio implica una metodología de trabajo. Yo tengo un punto de partida, puedo tener un punto de cierre o quizás un punto donde tenerme. Porque, bueno, suponer o aspirar una acreditación, un reconocimiento del programa Estudios Abiertos no es menos cierto que hay una formalidad administrativa académica determinada por los tiempos de la universidad que el aspirante debe cumplir. Nosotros tenemos una media de año y medio, Miriam. Año y medio es lo que probablemente, el promedio del que un aspirante al programa de Estudios Abiertos necesite para egresar. Y mucho de este tiempo está asociado como en dos momentos, al momento de hacer la autobiografía y el portafolio y a terminar el trabajo de investigación, ¿sí?
Sobre todo porque también, y me estoy adelantando, el trabajo de investigación no es un trabajo de investigación como el que estamos acostumbrados. Capítulo 1, planteamiento del problema, capítulo 2, marco teórico, capítulo 3, metodología. Desde el principio hablamos que la propuesta del programa de estudios abiertos está estructurada a partir del relato. Lo que esperamos es que este documento final sea también un libro, sea un texto que tenga la proximidad y el placer para la lectura, ¿sí? Así como fui capaz de reconocerme como un escritor, como un creador, eso también se invita a que se haga en el trabajo de investigación. El portafolio es una metodología, pero también, pero también permite mostrar evidencia y es un instrumento de valoración. ¿Sí? ¿Cuál es el valor del portafolio? ¿Sí? Y me permití tomar esta foto porque no hay un momento para determinar, o no hay un momento, no hay una edad para decir, hasta aquí sigo estudiando, hasta aquí sigo. La vida termina, y dependiendo de las creencias, en el momento que se muere. O sea, el portafolio va a tener evidencia en la medida que usted, o va a tener vigencia y va a tener valor en la medida que usted viva, porque eso son experiencias, son conocimientos, son aprendizajes que se van acumulando. El portafolio evidencia el proceso personal seguido por el participante, permitiéndole a él o a ella y a los demás ver sus esfuerzos y logros en relación en el marco de una disciplina, materia de estudio o trayecto de vida. Los que decían, lo que yo recopile en este documento, en algún caso perfila mi área de egreso. Yo solamente voy a poner en mi portafolio lo que he hecho de hace 7 años para acá, que ha sido en el área del deporte. Yo fui ingeniero petrolero y estudié no sé dónde, pero yo lo que quiero es recibir un reconocimiento, una acreditación en el área del deporte. Entonces, esa elección, esa segmentación es lo que yo incorporo en el portafolio y es lo que yo le voy a dar valor para que se reconozca. ¿Qué busca el portafolio? Mostrar evidencias, incitar a la reflexión, permitir el desarrollo de destrezas de análisis y de problemas, porque particularmente cuando estoy describiendo y construyendo mi vida me estoy dando cuenta inclusive que tuve dificultades y cómo las solucioné, ¿sí? E inclusive encontrar si esta misma actitud y aptitud para un momento se sostuvo como una constante, porque eso me puede dar a mí la posibilidad de reconocer que es una capacidad que yo tengo. Y además, lo que les decía también, puede permitir fortalecer destrezas. Yo a lo largo de toda mi formación he estado trabajando solo en el área de perforación. Eso es una destreza que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida. ¿Qué es el portafolio? ¿Cuáles son las ventajas de un portafolio? Bueno, es un producto individual. No hay portafolios iguales. Aun cuando nosotros dos estemos en la misma oficina, hayamos estado 20 años en el mismo lugar, mis experiencias de vida que van en el portafolio son diferentes de él. Nosotros podemos ser hermanas, morochas, ¿sí? Pero nuestra autobiografía y nuestro portafolio tiene elementos diferenciadores, porque cada uno tiene una manera de vivir diferente. Entonces, no hay portafolios iguales. ¿Sí? Permite compartir experiencias con otros sobre su propia experiencia formativa y laboral. Estábamos en la misma oficina, fuimos por la misma universidad, estudiamos, pero hay cosas que nos diferencian, o tenemos cosas también comunes. Proyecta la diversidad de aprendizaje, porque estudiamos en la misma universidad, pero yo me fui por el área de manualidades, o la tejedora, por ejemplo. ¿Sí? Estamos en la misma industria petrolera, quizás estamos en administración, quizás estamos las dos en contabilidad, pero yo tejo. ¿Sí? Y hacemos las dos el mismo trabajo, pero yo tengo otras habilidades y destrezas que he adquirido a través de otras áreas, ¿sí? Y lo que decía es personalizado, no hay dos iguales. No es una estructura, no es una norma, es una sugerencia, ¿sí? Que el portafolio pueda tener una portada, esto no hay que copiarlo, esto está en todas partes, la profesora no se las va a dar, es un poco la idea de cómo guiar, por dónde comienzo. Mira, puedo comenzar con el portafolio, como escribir la autobiografía desde el día que nací o hasta el cargo que tengo hoy, o quiero hablar en el portafolio desde hoy hasta, o no quiero mencionar en mi portafolio mis datos familiares y mis datos de nacimiento. Eso es una decisión personal, pero sí es importante saber qué hay en el portafolio.
¿sí? Es un documento que además, presumo yo que la medida que vaya evolucionando, va a pasar de ser un documento físico hasta ahora, como lo pidió la universidad, que es un documento digital, ¿sí? ¿Que puede ser en PowerPoint? Sí. ¿Que puede ser en PDF? Sí. ¿Que puede ser en Word? Sí. Lo importante es que pueda tener algún tipo de estructura que le permita a este lector tener una idea de qué es la historia que quiere contar, qué es lo que nos está relatando. Tener una portada para saber quién lo presenta, ¿sí? Nos ha pasado que inclusive los soportes están escaneados y hay que irse a la cédula que está en la última imagen para saber quién lo está escribiendo. Porque además han pasado también cosas muy hermosas cuya portada es una frase o una imagen. Tuve en una comunidad de aprendizaje cuando estaba en Miranda una auditora que quería certificarse por el área de pedagogía y todo su portafolio estaba asociado al tema de manualidades. Y su portada era una pintura, pero no decía en ninguna parte quién lo estaba presentando y era muy hermosa la imagen, pero para poder saber quién era había que pasar después de mucho relato, porque no comenzaba diciendo quién era, sino lo hermoso de la naturaleza para poder llegar. Entonces se sugiere que de alguna manera tenga una tabla de contenido, porque eso también da la idea de cómo está haciendo el relato, o sea, la infancia, la adultez, la experiencia laboral, qué es lo que está contando, un poco cuál es el contenido y si lo quiere clasificar por áreas de aprendizaje, por áreas experienciales, un poco cuál es el orden que usted quiere ponerle, ¿sí? ¿En qué deriva o por qué es útil o a qué apunta o por qué es necesario para el programa de estudios abiertos el portafolio? Porque el portafolio y su autobiografía permiten la construcción de la malla curricular. Así como no hay dos portafolios iguales, no hay dos mallas iguales, porque las mallas, más allá de, lo vamos a ver ahorita, varios trayectos que deben complementarse con su autobiografía y su portafolio, ese insumo sale de allí, de lo que usted cuenta, de lo que usted muestra, de las evidencias que comparte a través del portafolio. Una vez usted asiste a los seminarios iniciales que le permiten entender o comprender o aproximarse a una perspectiva de por qué el programa de estudios abiertos es un programa académico tan serio como el de la universidad más ortodoxa, a partir de allí y de contextualizarlo, se invita a que usted haga la autobiografía y el portafolio, porque luego este tutor, este coordinador o este responsable de comunidad de aprendizaje tiene insumos para desarrollar la malla curricular. ¿Qué busca la malla curricular o los trayectos? Un primer trayecto que son seminarios fundamentales, que es un poco lo que le estaba comentando, todo lo que está asociado a teoría de la mente, teoría de la complejidad, neurociencia, cerebro, porque eso permite entender y comprender porque hay otros aprendizajes no certificados que también son conocimientos. La formación en la teoría, que allí sí cabe un poco lo que comentaba, todos mis soportes, todas mis credenciales, todo lo que yo efectivamente tengo. La formación en la praxis, ¿qué cosas he hecho? O sea, yo tengo una constancia de trabajo que dice que tengo 7 años en el área de contabilidad. La constancia de trabajo no dice si yo sé hacer asientos contables ni si hago conciliaciones, pero dice que yo trabajo en el área de contabilidad. Y un último trayecto que está asociado a la investigación, como bien dice permanentemente la profe Miriam, lo heurístico. ¿Qué cosas ha descubierto? ¿Qué cosas ha investigado? ¿Qué cosas desde esa singularidad que usted tiene ha inventado? ¿Sí? A lo mejor, o pasa, que bueno, contaba ella. Alejandra, no. Ajá. Mariela decía, bueno, es que cuando yo me molesto, ¿sí? Yo reconozco que, por ejemplo, eso, o sea, para mí es importante, yo descubro que para poder hacer las conciliaciones, voy a hablar de lo más común, yo necesito estar en paz y descubrí que se hacen de esta manera y recomiendo, porque también nos pasa mucho. Hemos tenido, sobre todo en pregrado, modelos, manuales
dentro de una misma organización para hacer un mismo trabajo con perspectivas diferentes, porque son métodos que los participantes han descubierto de hacer cosas de forma diferente. Y que no está patentado, cierto, que no está en SAPI también es cierto, pero no es menos cierto que le es bueno a la organización y le es bueno también al participante. Bueno, aquí les compartía un texto en el cual inclusive hablaba de esa integralidad en términos de ser humano, que conjugaba la ontología, la axiología, la epistemología y la heurística, y eso es un poco lo que nosotros construimos o tratamos de construir en la malla, a partir de lo que ustedes hacen. Lo que creemos que influye en lo que consideramos importante, lo cual a su vez determina cómo buscamos y construimos el conocimiento. Y finalmente se manifiesta en las estrategias prácticas que utilizamos para resolver y aprender. Si nos damos cuenta, nosotros estamos transitando por los diferentes tipos de conocimientos, las diferentes formas de investigación. Y eso está allí, en la cotidianidad. Les comparto digamos, el producto que genera el ejercicio del portafolio, la malla, ¿sí? Les comentaba, a partir del documento que ustedes entregan, adelante. Los valores, lo que yo creo que es bueno o malo, ¿sí? Y vuelvo al ejemplo, axiología. El ser. Propio, subjetivo, lo que tú crees que sabes. Es epistemológico cuando es el conocimiento, la teoría compartida, validada, integrada, teóricamente, eso se llama epistemología, teoría de ontología, la construcción subjetiva de lo que tú crees que sabes, todo lo sabes. O sea, esa es la connotación que le damos. Y heurística, dice la profe, axiología, mi valor en mi construcción moral. Y heurística, lo que he producido, lo que he creado, creación. Y todo el mundo crea, porque la gente cree que, dígame en esta comunidad, todos somos investigadores. Entendemos más o menos, somos todos investigadores. Pero no sabemos que cuántas teorías se pueden perfectamente estar inventando una forma, una metodología, una cosa que no, si no la escribe y no la sistematiza, nadie sabe que tú inventas. Pero sí inventando. Yo se lo decía a una persona que archivó en una institución y empezó a archivar de otra manera y hizo una organización, no tenía ningún título de grado y eso también no era bien institucional. Eso es lo mismo. Usted inventó, aunque no lo haya dicho. Porque eso se descubre. Sí, gracias, profesora Miriam. Usted no lo repite clase a clase y yo soy verdaderamente dura porque yo no entiendo eso. O sea, tú me lo dices cuando lo estás diciendo, lo entiendo perfecto. Pero cuando lo vi la lámina, profe, si puede poner la lámina de los trayectos, por favor. No, la de los trayectos. Sí, sí, el trayecto 1, 2, 3. La siguiente. Tú no muestras esa lámina y yo leo respecto a Epistemología, axiología, área axiológica y área heurística. Lo dice la profesora Miriam, pero cuando voy para mi casa, yo soy bióloga y yo no sé si es que le tengo aversión a esas palabras porque me parece que son como muy sentidas. Pero yo no logro, si usted me pregunta, va a hacer un examen, ¿qué es ontología? ¿Qué es axiología? ¿Qué es epistemología? Todo eso, yo me quedo en cero, no puedo responder nada. Pero es como pregunta, yo entiendo que es cada cosa cuando Miriam lo dice. Pero cuando yo hago así y me voy, ya olvidé todo eso, no logro entenderlo, no logro qué hacer. A la boca me lo podrían decir en dos. Sí, no, es como que tú me digas a mí taxonomía, clase, esas cosas que dicen metodología y yo me quedo en blanco. O sea, es lo que te digo, esta cosa se llama línea. ¿Qué
¿qué es una ignia? ¿Qué es un delfín? Entonces te digo, esto se llama, no sé, agutipac. ¿Qué es agutipac? Es una lapa. Bueno, por eso te digo, pero me lo podría la decir ciencia en palabras se esmera en crear una terminología y unos tecnicismos que el común de la gente no entiende. Este programa trata de que no usemos eso, sino que entendamos lo que estamos haciendo. Pero en términos académicos, tú dices epistemología y todo el mundo está feliz. Para mí eso es lo que cuando hablan las naciones. Exacto, epistemología. Eso es la eso es mucho más pero eso no importa, pero es importante. No me van a preguntar. Porque aquí hay un montón de doctorandos. Y lo que este programa, de lo que sufre, de lo que padece, es de el montón de gente que quiere desprestigiarlo porque no hablan de esos temas. Y hay que buscar esos términos porque esos términos no validan frente a la academia. Pero eso no es lo importante. Yo voy a hacer un inciso aquí, pero estoy fascinada por tu presentación, Ana Sofía. Pero es muy interesante ver cómo cada quien organiza su propia versión de las cosas. Me parece fascinante. Cuando yo llegué aquí, la primera vez que los escuché en el salón grande, estando todavía el rector, Castro Sopena, yo salí maravillada y yo le dije, pero qué interesante esta gente es distinta a todo lo que yo había conocido, porque había dos cosas, un dominio teórico, técnico de lo que hace, muy impresionante, y una identidad institucional impresionante también, o sea, un amor no solo por la industria, creo yo que por la profesión, por la clase, decimos nosotros. O sea, esas dos cosas, cuando empezamos este programa, se desdibujaron y todo el mundo está aterrado por hacer una autobiografía, no importa cómo. Cuando nosotros trabajamos con gente de las comunidades y le decimos, usted va a escribir una historia de su vida y no han escrito nunca nada, pero les parece absolutamente transparente. Escribir una historia de su vida es escribir una historia de su vida. Porque no tienen pena. Porque no están esperando una evaluación. Lo primero que yo les dije a ustedes, aquí no hay evaluación. Pero eso no nos por eso, pero la idea es que sí les quepa, porque si no nos transformamos no estamos haciendo nada. Cuando yo les digo crear el autoconcepto académico, crear ese autoconcepto académico, eso es una tarea difícil. Y tú lo decías, hacer un portafolio no es nada fácil. No es nada fácil si tú realmente haces el trabajo teórico, epistemológico, no guste o no se llama así, de qué es lo que la ciencia, como si la ciencia nombra lo que tú sabes, porque sí lo nombra de una manera. Y para la universidad y para el Ministerio de Educación, eso tiene que tener esos nombres, porque si no, no nos legitiman, ¿sí? Ahora, esos nombres realmente son sinónimos de lo que uno sabe, de lo que uno hace. Eso se puede llamar de otra manera. Entonces, ustedes aprópiense de ese texto bibliográfico como una cosa natural que nadie va a evaluar. Nadie lo va a evaluar. Es un requisito, sí. Está bien escrito, yo siempre digo eso en español correcto, con corrección gramatical, porque somos profesionales de larga data. Y tiene que tener su lógica. Entonces, sáquense de la clase, hasta que ustedes no se apropien, y la profe lo dice, ¿por qué los temas fundamentales son fundamentales? No para que aprendan dónde están los lóbulos del cerebro, es para que aprendan que usted tiene un cerebro que usted es capaz de producir conocimiento. Apropiese de eso y no esté pensando en cómo lo juzgan, cómo lo evalúan, cómo lo hacen los demás, si está bien, está mal. Está bien porque usted lo hizo. Usted es una persona muy, ya no solo muy profesional, sino muy consolidada. Usted no necesita que nadie le diga cómo se hacen las cosas. Ella hace eso porque la gente lo pide. Pero lo lógico sería, y a mí me impresionó mucho el ejercicio con Betsabé, que te digan pera, naranja, manzana, no sé qué, y todo el mundo coja por y yo me impresioné. ¿Por qué? Bueno, porque el cerebro no juega pasadas. Y entonces estaba pendiente de no meter la pata para no equivocarme en el juego. Y resulta que es una cosa de disfrute, pero con una intencionalidad muy interesante. ¿Sí? Apropiense de la idea, yo estoy construyendo mi ser profesional. Yo, no
persona de la Universidad de los Ríos Carlos, que les voy a dejar un legado, me autoconstruyo y presento lo que yo soy. Más nadie interesa aquí, interesan ustedes, desde el punto de vista de ustedes. Eso es ontología. Eso es exactamente ontología. Soy yo la que creo conceptos, ideas, maneras de ser, de proceder, yo, más nadie. La universidad que hace está fe de eso, él dice que es así. Yo no voy a poner en duda nunca lo que ustedes dicen que son. Nunca. Ah, que eso está mal, que eso no es. No está mal. En este programa no está mal. No se juzga. No se juzga. El trabajo de investigación sí, bueno, ¿por qué? Porque es un legado, es otra cosa, y hay una implicación, yo creo que hasta de responsabilidad, ¿verdad? De universidad. Entonces eso sí tiene que, yo no hablo de juicio, pero sí de acompañamiento, de cómo lo queremos llamar. Esos son estos términos, yo también lo trabajo con los estudiantes. Cuando uno oye el relato de cada uno, se pareciera que en el momento, como decía Camila, se comprende, se entiende, pero cuando ya uno se va, queda la confusión. Y yo trabajaba con los estudiantes y los estudiantes me decían también eso. Entonces busqué una forma, y quiero decirla, para ver si de alguna manera eso pudiera contribuir, o a lo mejor me doy cuenta de que estoy equivocada soy yo y tengo que cambiar. Pero yo le decía a los estudiantes una palabra clave en cada uno de esos elementos para que ellos, cuando tendrían que hablar de ontología, se acordaban de la palabra clave y podían desarrollar. Entonces yo les decía, bueno, vamos a hacer una asociación. Cuando hablamos de ontología, nos referimos al ser. ¿Ves? Esa forma, eso que estaba diciendo Miguel. O sea, cómo vemos la realidad, el ser y su realidad, cómo estoy yo en un contexto determinado, cómo me muevo, cuáles son mis creencias, qué hago. Y eso entonces yo decía, ontología, ser y su realidad. Cuando hablo de epistemología me refiero al conocimiento. La palabra clave es conocer, cómo conozco, cómo yo aprendo, cómo yo defino qué es el conocimiento. Si lo aprendo de memoria, por como era antes, o por el contrario, construyo el conocimiento. Entonces, epistemología, conocimiento, conocer, cómo conozco. Cuando hablo de la axiología, entonces valores, ¿okay? O sea, todo lo volitivo, cómo yo, cuáles son mis principios de vida, qué me enseñaron a mí, cómo debía ser mi conducta, mi comportamiento. Entonces asocio axiología, valores, todo lo volitivo, todo ese comprender al otro desde lo humano, desde los valores, ¿no? Desde la responsabilidad, el compromiso, todo eso. Y cuando voy a la heurística, entonces todo lo imaginativo, todo lo creativo, la creatividad. Entonces asocio heurística con imaginación, creatividad, cómo yo puedo crear, cómo yo puedo hacer cosas nuevas y para salir de la rutina. Entonces, los estudiantes se aprenden. Entonces, cuando hablábamos de una cosa, acuérdate, el ser, ellos mismos se dicen, acuérdate que ese es el conocer. Entonces, y así fue desarrollando, porque todo esto es filosofía. Esto es la filosofía de la vida, la filosofía. No es solamente una rama, una disciplina que se estudia en la universidad. Todo lo que hacemos en la vida es filosofía. Y es más, yo agregaría una más, que es lo teleológico, que es el fin, hacia dónde vamos, cuál es nuestra expectativa en la vida, qué queremos ser, y hacia allá vamos, ¿no? Todas estas cosas nosotros las estamos haciendo de manera permanente en nuestra vida diaria. Entonces, cuando nos dicen filosofía, ay, nosotros somos filósofos en la universidad, y resulta que todos nosotros filosofamos permanentemente, porque todo el tiempo estamos haciendo esa disciplina, esas ramas de la filosofía, por decirlo de alguna manera, las estamos desarrollando. Bueno, eso es todo. Gracias, no, pero además que oportunísima la intervención en términos de que cuando yo hago la autobiografía, la estoy haciendo desde todas estas áreas, porque cuento quién soy, qué aprendí. De esto que te estoy contando los cuentos desde qué valores, ¿sí? Y a lo largo de la vida he inventado esto. Todo eso se dice allí, solo que efectivamente, bueno, la filosofía históricamente se ha circunscrito a algunos momentos y a algunos personajes. Y efectivamente, no en vano se dice, estás filosofando porque es un ejercicio reflexivo.
Aun cuando Byung-Chul Han diga que cada vez reflexionamos menos porque tenemos una vida más acelerada, no es menos cierto que el ser humano por naturaleza hace cotidianamente el ejercicio de la filosofía. No hay, digamos, no tiene ninguna incidencia. Lo que quería en algún momento mostrarle con esto es que parte de lo que busca el programa Estudios Abiertos es leerlos de una manera integral, ¿sí? Saber que eso que ustedes están escribiendo tributa a todas las áreas que la academia tradicional demanda, ¿sí? Dicho esto, le muestro un ejemplo de lo que puede ser una estructura de malla. Esta es una malla básicamente orientada a pregrado, en tanto resumen 200 unidades curriculares, ¿sí? Y que tiene, digamos, cómo la construimos originalmente a partir del portafolio con diferentes trayectos, ¿sí? Tenemos los seminarios fundamentales, la formación en la teoría, la formación en la praxis y el componente de investigación. Que aquí están, inclusive, lo que les decía, aquí tenemos los elementos del conocimiento, de la praxis. Entonces, la malla tiene los seminarios fundamentales, el portafolio de la ortografía, el taller de desarrollo endógeno, y hay una sección que está orientada a toda la formación que usted puede acreditar, que ha hecho, que tiene, que soporta. ¿Qué cosas ha hecho en la praxis? Yo he trabajado en estos lugares y he hecho esto, o tengo esta fotografía, o tengo esta constancia, y también, digamos, tiene todo el componente de investigación. ¿Qué cosas y aquí en algún caso nos interesa muchísimo saber inclusive en qué cosas ha participado, en qué áreas de investigación ha participado, porque además estamos convencidos que por naturaleza somos investigadores. Unos más disciplinados que otros, pero investigadores somos todos. Al tener la malla y en su mejor ejercicio de investigación corresponde la elaboración del trabajo. Y como les decía, habiendo transitado la herramienta del relato, corresponde que teniendo esta descripción de lo que yo soy o como quiero ser percibido, comienzo a construir ese documento final que debe tributar en su intensidad, contenido y extensión al nivel que ustedes están demandando. No es lo mismo un documento de un trabajo de investigación para optar a pregrado que un trabajo de investigación para optar a doctorado. El nivel de profundidad, de reflexión es diferente. En algún caso, digamos, esta es como que los elementos fundamentales de una malla que se construye a partir del portafolio que ustedes, y de la autobiografía que ustedes comparten. Y ya luego que la malla está elaborada, se les comparte, porque bueno, quizás no se han dado cuenta o no se dieron cuenta que lo que constituyeron como portafolio probablemente no es lo que yo quería que se leyera. Entonces pudiese haber el ejercicio de repensarse efectivamente qué fue lo que quise decir en el portafolio. No, profe, pero es que yo no quería salir por creación, yo quería salir por pedagogía. Pero es que el portafolio y la autobiografía no dan cuenta de esto, con lo cual muy difícilmente puede salir por esa área. Entonces repensemos el portafolio. Bueno, porque yo no quise poner, profe, que yo daba clases cuando estaba chiquita, a los 10 años daba en cuarto grado, no sé, yo estaba en bachillerato, daba clases en cuarto grado, pero después en la universidad fue preparadora, pero además tengo un grupo que acompaña. Esas son cosas que aun cuando no tengo evidencia, hablan de mi capacidad para esa área y yo las puedo mostrar, ¿sí? En el programa, es que en el programa Estudio Abierto no entra. Ustedes son todos una comunidad y aquí debe haber algunos que están aspirando a pregrado y otros a posgrado y deben haber varios doctorandos y aquí no hay materias separadas para los doctorandos, ni para los maestrantes, ni para los licenciados. Pero mi trabajo de tesis, sí, su trabajo de investigación. Absoluto. Es correcto. Es correcto. Y se supone que su trabajo de investigación va a dar cuenta de esto. Yo soy aspirante a doctorado en desarrollo sustentable, si mal no me equivoco, en los doctorados que hay son desarrollo sustentable, Ecología y desarrollo humano. Ecología, ni siquiera hacer mi doctorado. Ecología, el desarrollo humano.
¿Y qué otro doctorado hay? Que es un director. Y ese está yo me inscribo en ecología, en desarrollo humano, sobre el doctorado. Fíjate, esa es otra de las cosas de la lógica que no opera aquí. Aquí no hay un doctorado de gestión para la creación intelectual, aquí hay un doctorado, ¿sí? Y la salida la marcas tú con tu portafolio y sobre todo con tu trabajo de investigación. Pues la salida tiene que, o sea, la salida de eso tiene que ver con eso. Porque yo el primer día que hablé con ustedes dije, esto no es una exposición, esto es una construcción de autoconcepto académico. Le hace acreditación de experiencia. Esto es un reconocimiento de su experiencia profesional que puede llegar a ser doctoral si usted es un investigador activo. Si no, se está formando como investigador, es una maestría. Y si no tiene un pregrado, es un pregrado. Esa es una lógica completamente diferente a la acumulación de cosas con un pregrado con una maestría. Por eso es que estamos todos juntos. Estamos todos juntos, algunos van a pregrado y otros van a ir a maestría o a doctorado. Y unos van a salir por una de esa salida de regreso y otros van a salir por otra porque su carisma, le digo yo, o su perfil es muy distinto. Y usted puede manifestar además su intencionalidad. Me siento docente universitario y quiero salir por razón de crítica. Docente universitario del área de petróleo, que no es cualquier cosa, porque es igual a otra. Pero yo quiero salir por ahí porque me identifico con eso. Soy un investigador en la docencia universitaria. O soy un empleador. Soy una persona que está inventando cosas, que está trabajando en nuevas técnicas, ¿verdad? De extracción, de refinación, de lo que sea. Y quiero salir por ahí. Eso es lo que estamos haciendo. Es lo primero que tenemos que entender. Ahora, ¿qué pasa con la gente de pregrado, que eso le preocupa tanto a la rectora, y la gente que está en las refinerías, y la gente técnica, que a lo mejor no tienen ni siquiera un PSU? Ellos tienen que hacer materias que obligatoriamente tienen que cursar con gente de la especialidad que se las debe enseñar, que a lo mejor las saben aquí, pero no le saben los nombres, no saben la terminología técnica, y por lo tanto tú no lo puedes llamar un ingeniero mecánico en tal cosa porque no se equivale epistemológicamente, porque no hay otra manera de decirlo, porque tiene esa área de conocimiento allí, pero no la ha consolidado. Por eso hablamos de construcción del autoconcepto académico. Pero ¿quién lo va a ayudar? Una persona de ahí, de la refinería, que lo conoce bien, que sabe todo lo que sabe y sabe que hay cosas que hay que añadirle a ese plan de formación. Esa es una diferencia. Sin embargo, si esa persona tiene 40 años en la empresa, es imposible que no sepa todo lo que él ha desarrollado. Pero sí necesita una persona que le dame luces, Ricardo. Algo muy técnico que tenga que saber una persona en extracción, en una refinería, en algo que es técnico. Pero hay una parte de física o de alguna cosa que tiene que saber. Por ejemplo, un concepto matemático, física, concentración geofísica, el manejo de geofísica, termodinámica, exacto. Él sabe termodinámica, porque sí sabe, ¿verdad? Pero tú le vas a enseñar cuál es el camino para construir la termodinámica en su cabeza y cómo se llaman las cosas. ¿Sí? Pero ese es otro camino. Porque eso no es solo una acreditación de experiencia, sino que ahí sí hay un proceso de acompañamiento, de aprendizaje, como lo quieran llamar. ¿Sí? No es solo. En el caso de ustedes es diferente, porque ustedes lo que están es reconociéndose como investigadores ya de una universidad. Es otro caso, de hecho, que hay muchos que ya tienen doctorado. ¿Sí? No, pero en el caso, por decir, el caso de una refinería, se sabe que hay un proceso químico. A lo mejor saben cómo es el proceso, pero no saben realmente cuál es el nombre del proceso químico. Puede ser. Yo les comparto, nosotros tuvimos una experiencia con Fondoín y los técnicos en refrigeración. La Universidad Simón Bolívar inclusive se aproxima al fondo a Fondoín, que es el Fondo de Inversión y Reconversión, y reconoce que hay maestros que tienen que
tratar de incorporar inmediatamente porque su conocimiento experiencial está inclusive superior a muchos de sus. ¿Qué encontró? Que efectivamente este señor con 40 años en refrigeración sabía de termodinámica, pero no usaba los términos que usan quien estuvo en la academia. Y el señor sabía cómo se resolvía y cuál era la respuesta, pero no sabía que estaba utilizando el método tal o que era la fórmula tal, ¿sí? Había un aprendizaje empírico allí que el mismo señor no estaba consciente. ¿Qué hizo la universidad? Decirle, esto se llama así y usted lo hace así y se reconoce así. Y hubo esa, digamos, esa homogenización en términos de lo profesional que era estudiante recién graduado a este señor con 20 años que lo viene haciendo de manera práctica y que no se da cuenta que sabe tanto más que este ingeniero que se está graduando. Entonces, es un poco lo que estamos hablando. Eso que tú también decías, ahí en las refinerías puede haber un maestro que tiene 20 años, que sabe cómo lo hace, que probablemente lo aprendió por repetición, que lo ha perfeccionado sin saber que lo ha perfeccionado, y que eso que lo usa tiene un método, que además está patentado, y que existe, y una fórmula. Incluso cuando en su momento que estuve trabajando en la de persuasión, también me daba cuenta que decían los mismos obreros, la clase trabajadora, conjuntamente con los ingenieros había ese digamos, ese trato, porque el tema del ingeniero puede saber mucho sus teorías, pero para aquí lo que tenemos de experiencia somos nosotros. Mira, yo te cuento una experiencia muy personal. Mi esposo es ingeniero y yo no entendía muy bien, porque además yo llevaba las cuentas al administrador, no entiende mucho, porque si el ingeniero, el maestro de obra podía ganar más que el ingeniero. Y resulta que el maestro de obra, a lo que llamamos a pepa de ojo, nos generaba unas economías en términos de materiales, porque él ya sabía cuántos atajos de cabilla iban, solo verlo. Y es un conocimiento que mi esposo ingeniero, señor de edad ya, decía, y esto se calcula así, se hace así, y el señor solo con verlo ya lo sabe. Entonces, ese es un conocimiento que no está reconocido académicamente, pero que está allí, ¿sí? Y que en algunos casos los académicos o los profesionales hemos tenido que efectivamente validarlo, porque la práctica ha demostrado que es correcto, que es un poco también lo que menciona Miriam. O sea, aquí hay unas áreas bases que pudiesen ser para nosotros, o en términos de esta malla, inclusive esto mismo, hay unos conceptos básicos, unas áreas básicas que sus equipos tienen que saber para homologar, como para hablar un mismo lenguaje, ¿sí? Para poder titularlos en una misma área, o por lo menos en una misma salida. Pero no es menos cierto que la singularidad de su autobiografía y su portafolio supondría inclusive subáreas específicas, porque yo puedo ser desarrollo endógeno, refinería, pero yo llevo taladro y tú llevas otra cosa, porque tu especialidad experiencial está allí. Eso lo define mucho la autobiografía y el portafolio. Y rescatando o reiterando la particularidad del programa es que ustedes no se están inscribiendo cada uno en una licenciatura aparte, en un doctorado aparte. Somos una comunidad, porque aquí hay un aprendizaje colectivo, y que además, siendo tan singular la autobiografía, el portafolio y el trabajo, la malla y el trabajo, implica que hay un ejercicio y hay un tránsito muy personal, que están los tutores para acompañarlos, pero los tiempos, los contenidos vienen determinados por ustedes, ¿sí? Porque lo que yo muestre en mi autobiografía y mi portafolio es lo que se puede traducir aquí, ¿sí? Los tiempos que yo me tome para hacer esto los determino yo, ¿sí? Lo que yo quiera contar en este trabajo de investigación está muy asociado a lo que yo quiero. O sea, hay grandes salidas, como decía Miriam, desarrollo endógeno, ecología del desarrollo, creación intelectual, pero tienen la singularidad de lo que usted está haciendo, de lo que usted está mostrando con esto. ¿Sí? ¿Preguntas? Adelante. Fíjense, en los espacios académicos tradicionales se suele hacer, se llama en las universidades tradicionales una presentación de tu trabajo, etc. Nosotros le llamamos una socialización de saberes, ¿verdad? Eso va a ocurrir aquí en la universidad. O sea, va a ocurrir con nuestros trabajos
Eso me parece extraordinariamente maravilloso porque esa socialización de saberes es tan rica que te permite a ti saber, conocer, comprender, analizar, mirar qué es lo que el otro está haciendo y eso es muy rico. Nos pasó en unas defensas justo en marzo, abril. Hay un grupo en el IAET, llevamos una comunidad de aprendizaje. Socialización. En marzo, abril tuvimos la socialización de los trabajos en la comunidad que tuvimos en el IED. Y de las cosas maravillosas que pasaron, por ejemplo, con el técnico de la UCB, es que el técnico de la UCB dialogaba con unos ingenieros desde su nivel y de su capacidad en términos de electricidad e iluminación. Y cada uno reconocía que sabía lo mismo, pero desde aprendizajes diferentes. Y fue maravilloso en términos de validar esto es lo que busca la comunidad de aprendizaje, el intercambio de saberes, ¿sí? Un poco para ir concluyendo, les decía, pasamos por los seminarios iniciales, construimos la autografía, el portafolio, tenemos la malla, escribimos el trabajo de investigación y ese trabajo de investigación en un ejercicio colectivo se socializa, que puede que sea una conversación como esta, ¿sí? Que no necesita trajes, ni necesita pasapalos, lo que necesita es una conversación donde el otro sea capaz de entender qué es lo que estás generando como producto de investigación. Luego, eso que es un acto público, viene refrendado por autoridades de la universidad, quienes hacen un acta de certificación del ejercicio de la socialización. Eso cierra el expediente, por llamarlo de alguna manera, cierra el expediente, y a partir de allí empiezan los tiempos para participar en el acto de grado. Puede ser 1 año y medio, pueden ser 8 meses, puede ser 3 años, puede ser toda la vida, es el tiempo que usted determine, ¿sí? Pero en algunos casos está asociado mucho a estos, son como los hitos para poder... Sí, tengo una pregunta que vamos a resumir a la profesora Miguel cuando tuvimos la primera entrevista, pero como esto es tan particularizado para cada individuo, porque dependiendo de esa autobiografía y ese portafolio, ¿quién me va a decir a mí si la malla que yo voy a poner es suficiente para cumplir el programa? Sí, te lo dice el tutor una vez. No es suficiente, es un proceso, ¿sí? Nosotros estamos hablando de un continuo de aprendizaje. Vamos a seguir aprendiendo todo eso. Para hablar de aprendizaje continuo, educación continua. Es tu momento. Esa es tu malla de este momento. Okay. Ahora, ¿quién te va a decir que tu trabajo de grado también? Una persona del área que sepa de eso. No podemos ser nosotros. Tiene que ser un biólogo que conozca de lo que tú estás trabajando en tecnología, en ambiente, en tecnología. ¿Sí? Empiecen a buscarlo. Sí. Yo falta una palabra para definir, que no dije porque socialmente no es aceptable. Yo soy una tramposa. Y soy una tramposa porque yo siempre quiero adelantarme a los demás, hacer trampa en el juego. En este juego, y siempre lo digo, si quieres jugar conmigo a cartas, vas a jugar con alguien que te va a querer hacer trampa a todo momento. Tienes que estar aquí. Si tú decides, puedes, y si apostamos dinero, mejor para ti o para ti. Pero te lo voy a decir en la cara. Soy tramposa y por eso digo abiertamente que yo quiero entubarme hacia una de esas salidas, desde ya. Porque me parece más fácil y porque es la que me gusta. Eso, te lo digo abiertamente, sin tener el portafolio, porque seguramente el portafolio me llevaría a ecología en desarrollo humano. Pero yo no quiero ecología en desarrollo humano, por ciertas razones personales. Y cuando yo quiero pedagogía crítica. ¿Por qué? Porque es lo que a donde yo quiero llegar, a ser una pedagoga. Y como una jodona. Pero pregunta, una profesora. ¿Y cuál es y cómo me engañas o nos engañas? Porque vas a contar, te voy a decir, mira, todo esto que es mi portafolio
me lleva a desarrollo, esa cosa, algo biológico. Pero yo quiero hacer trampa, yo quiero meter cosas aquí de las que no tengo mucho, o sea, no tengo una cosa así de cabeza, tengo algunas cosas. Soy profesora de esta universidad, puedo llevar a un alumno que me diga, profesora, usted sí es una profesora, bueno, eso es lo que yo quiero decir, porque seguramente lo van a decir, o decirle a un compañero de clase, ¿tú no crees que yo podría ser una buena pedagoga? Ay, puedes hacerme una cartita de profesora, en serio, podrías decirme que yo estaba dando clases en la universidad y que pues me he comportado bien, algo así. Eso que es una carta abierta, porque claramente estoy diciendo, mi portafolio me lleva a psicología del desarrollo humano, sin embargo, yo quiero tener la salida de pedagogía clínica. ¿Eso lo puedo hacer? ¿Esa trampa así abiertamente? ¿O no? Si lo tiene. Es que, pero es que, o sea, tiene, no, pero comienza porque tienes que engañarte a ti contando una historia de vida que no apunta a pedagogía. No, pero porque no me estoy engañando a mí, yo estoy engañando a otros, que o quito te estás engañando, escucha, pero es que te engañas a ti. ¿Por qué? Porque cuando comienzas a relatar tu historia de vida, tienes que decirte una cantidad de mentiras a ti. No voy a decir ninguna mentira, yo no digo mentiras, yo dije que me gustan todos los hombres de aquí, porque todos son guapos y todos me gustan. No hay mentira, no digo mentiras, no digo verdad, Tú te sientes la especialista en pedagogía crítica, te sientes así. No, pero quisiera hacer. Bueno, entonces tienes que estudiar pedagogía crítica en la UPL o en la psicología. Gracias por eso. Esa es la respuesta, porque no lo es. No lo soy. soy. No validar lo que tú eres. Ahora tú puedes hacer, y ahí a 2 años, un programa de pedagogía crítica, hacer primero la maestría, porque son muchas cosas, y después pero ahorita no es eso, ahorita es un biólogo. Entonces tengo que irme incubada a lo que soy. Así es. Pero además es que estás utilizando la palabra perfecta, que es lo que soy. Y eso es lo que busca tu autobiografía y tu portafolio, reconocer lo que eres. Y cuando te decía, ¿a quién engañas la autobiografía? Es que en la autobiografía, ¿qué es lo que vas a decir? Una cosa que no eres. Allí es donde comienza. Bueno, como les comentaba, y ya un poco para cerrar, esto es más o menos la estructura. Esto se construye a partir de la autobiografía y el portafolio, y en algún caso, cada nivel tiene unidades curriculares diferentes y viene determinado por las credenciales. Esto es un proceso absolutamente ideológico entre ustedes y su tutor, lo que es importante que efectivamente hagan ese intercambio para saltar estas situaciones o inclusive para perfilar hacia dónde va mi trabajo de investigación y el nivel que yo estoy aspirando. ¿Sí? ¿Todos van a doctorado? No, maestría, doctorado y pregrado. Perfecto, buenísimo. Bueno, en algún caso, lo que les decía, luego de la malla corresponde el trabajo de investigación, luego el trabajo de investigación, la socialización, y ya luego se cierra el proceso con el acto de grado. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Una vez que se entrega sí, en algún caso tiene seminarios fundamentales, teoría de la complejidad, teoría de la mente, neurociencia, aprendizaje, posteducación, muchos de los talleres que les decía que permiten a ustedes entender inclusive la filosofía del programa. Portafolio de autobiografía, que les decía que aun cuando no tiene calificación es una norma, todo el mundo tiene 20, su autobiografía es su autobiografía y su portafolio es su historia de vida con unas evidencias. Si tienen estudios de pregrado previos, se reconocen. Luego, la formación en la teoría, cursos, talleres, pasantías, diplomados. Luego tienen formación en la praxis, toda la experiencia laboral, cargos, responsabilidades, habilidades y destrezas. Y estas habilidades y destrezas están muy asociadas a las comunidades. Aquí probablemente las comunidades de destrezas están, y los cargos están asociados a lo que ustedes hacen en petróleo. Luego viene todo el componente de investigación, seminarios de investigación,
seminarios donde han estado, conferencias que ustedes hayan dado, escritos, artículos que ustedes hayan participado, que dicho sea de paso, los participantes a títulos de cuarto nivel, los aspirantes a maestría deben tener por lo menos un artículo publicado, o por lo menos publicarlo antes de la socialización del trabajo, y los aspirantes a doctorado deben tener por lo menos 2 artículos, ¿sí? Bueno, y el trabajo monográfico. Esto es básicamente lo que tiene la malla. Cada malla también es singular, lo que tiene es una estructura que debe totalizar el número de créditos que da el nivel que ustedes aspiran. Quería preguntar, adelante. ¿Sí? Una apreciación que me sale con lo que aprendió, de verdad que tú dijiste que las etapas que tenemos en esta conformación del portafolio, o de la autobiografía mejor. Sí. Decía que es una etapa especial, magnífica y bonita. Y yo diría que aprendo lo siguiente: el portafolio es una especial, magnífica y bonita caja de Pandora. Pero no que van a salir demonios ahí, sino, eso va a sacar sorpresivamente toda esta bagaje de conocimiento que tenemos acá. Y me va a ayudar a hacer mi trabajo de tesis a mí. Sin duda, sin duda. Por eso hablamos... Lo voy a llamar patrimonio de la universidad, porque es un patrimonio que hay que salvaguardar. Qué bueno, qué bueno. Y diríamos mejor que un patrimonio que uno le lega a la universidad, porque no es hacer un simple ejercicio intelectual, que es lo que resumo de la crítica que hace la profesora Amelia. No estamos interesados en hacer una experiencia emocional, una actividad y diversión intelectual. No, tenemos que hacer, de verdad, dejar un legado y después decir, bueno, trasciendo, y es la forma de decir, bueno, sigo viviendo. Es correcto, es correcto. Y además, la intención inclusive de los trabajos de investigación, independientemente del nivel, es efectivamente generar conocimiento y generar legado. Y lo que hablamos siempre, bueno, no lo habíamos mencionado antes, que el trabajo de investigación, aun cuando nosotros invitamos a los participantes a que sea un relato e inclusive un correlato con su tutor, es que efectivamente también entienda que eso es un documento público, con lo cual si usted necesita citar a otros, debe en algunos casos considerar la autoría, el mérito que tiene el otro, y allí, aun cuando nosotros no circunscribimos a los estudiantes a la norma APA o la Chicago o la MLS, sí es importante entender que hay una norma como trabajo académico que hay que respetarla, ¿sí? Y que también hay una norma en términos de estilo y redacción, porque estos son trabajos que quedan en la universidad y que van a ser de consulta para futuras generaciones, con lo cual debe estar bien escrito y debe respetar algunas normas de autoría y debe respetar las normas de ortografía y redacción, porque es un documento que va a ser consultado a futuro. ¿Sí? Mi pregunta era la antigüedad de los artículos. ¿La fecha es en el marco desde que comenzamos el doctorado, o en los estudios especiales, o pueden ser artículos anteriores? Es demostrar tu capacidad de investigador, y eso está allí. ¿Y eso debe ser un artículo en una revista arbitrada? Sí, de preferencia. Puede ser nacional, pero Sí, también, sí. Vale. Nacional e internacional. Sí, sí, sí. Por supuesto, siempre que sea artículo. Porque lo que se busca con eso es mostrar su capacidad, esa es su evidencia de investigador, ¿sí? Y cuando ya estás aspirando a estudios de cuarto nivel, tú no estás esperando licencia, tú estás esperando demostrar tu capacidad de investigador. Y eso está allí. ¿Sí? Si no tienes más preguntas, adelante. Profesora, muchas gracias. Interesante. Me sale el ingeniero cuadrado, la formación académica, fecha. Si estamos todos juntos, hay alguna fecha tope para apuntar, tener autobiografía y eso, para más o menos, Sí. cómo están varias actividades. Sí, no, yo les decía, yo agradezco muchísimo la invitación, rectora, profesora Miriam. Yo comparto mi experiencia con el programa de Estudios Abiertos como acompañante, como egresada, pero cada comunidad tiene su ritmo y tiene su tiempo. Su tutor, en este caso la doctora Anzola, determina con usted y ustedes con ella, porque cada uno tiene un ritmo diferente, una aspiración diferente, unos tiempos diferentes. Entonces, cada uno de ustedes coordina con sus tutores, el profesor José Ramón y la profesora Anzola, esos lapsos para las entregas. Bueno, muchísimas gracias
Que les vaya muy bien.